Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de nuestro programa de entrenamiento acerca de estrategia y análisis de emociones, elaborado por la Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es César Miranda y soy el profesor que los va a acompañar a lo largo de esta serie de análisis estratégico. En primer lugar, tener presente que este trabajo tiene como finalidad analizar estratégicamente las emociones, buscando agruparlas mediante características comunes y establecer así ciertas estrategias a tener en mente al momento de abordarlas. Este es un trabajo que se encuentra en permanente construcción, por lo que si alguien quiere hacer una recomendación, crítica, sugerencia o agregado, puede hacerlo llegar a pucb.debate@gmail.com. Finalmente, dejar en claro que este es un trabajo de acceso abierto y puede ser utilizado por cualquier persona, sin perjuicio que para su reproducción requiera citar al autor. ¿Qué son las emociones de contraste o preferencia? Son aquellas en la cual la emoción invita al gobierno a elegir entre dos opciones que se estiman son excluyentes la una de la otra. Ahora, esto no significa que en la realidad, fuera del debate, las opciones que plantea la moción sean realmente excluyentes, pero para efectos argumentativos, para efectos del debate, se estima que tanto para el gobierno como para la oposición dichas opciones deben ser coetáneamente excluyentes. Esto, salvo situaciones anómalas que vamos a ver más adelante. Usualmente este tipo de emociones tienden a llevar los términos en vez de, por sobre y afines entre estas opciones que se plantean. Analicemos diversos ejemplos. En la emoción, ¿es preferible un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma en vez de la piedad divina? Las decisiones políticas muy relevantes deberían hacerse a través del Parlamento en vez de hacerlo a través de un referéndum. Información previa. En un universo paralelo hay un planeta X que se parece a la Tierra, como existía en los inicios de la humanidad. Su población humana debe implementar uno de dos sistemas políticos. Emoción. Deberían elegir el comunismo por sobre el capitalismo. Finalmente, esta casa, en escenarios apocalípticos, prefiere sobrevivir en soledad en vez de sumarse a personas desconocidas. Hablemos inicialmente de lo que es la carga de la prueba. ¿Qué es lo que el gobierno debe probar en estas mociones? Y lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, debe probar que una opción es preferible, más deseable, más ventajosa que la otra que se presenta en la moción. Y este trabajo debe hacerlo, ya sea respecto de un sujeto específico o en general, sea en un mundo abstracto o en un mundo específico. Desglosemos esta carga de la prueba. La primera parte de la carga de la prueba está en determinar que una de las opciones de la moción debe ser preferida por sobre otra. Así, en la moción, ¿es preferible un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma en vez de la piedad divina? Nos presentan dos opciones. La opción A, un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma. Y la opción B, un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en la piedad divina. En la moción,
las decisiones políticas muy relevantes deberían hacerse a través del Parlamento, en vez de hacerlo a través de un referéndum? En la opción A nos presentan un mundo en el que las decisiones políticas muy relevantes se toman a través del Parlamento, mientras que en la opción B nos presentan la alternativa de un mundo en el que las decisiones políticas muy relevantes se toman a través de un referéndum. En la moción que contiene esta información previa que veíamos anteriormente, surge la tesis: deberían elegir el comunismo por sobre el capitalismo. Y aquí nos presentan dos opciones: un mundo particular, que es este planeta X, en el que el sistema político a adoptar es el comunismo, mientras que hay una opción B, un mundo particular nuevamente, que es este planeta X, en el que el sistema político a adoptar es el capitalismo. En la moción, esta casa, en escenarios apocalípticos, prefiere sobrevivir en soledad en vez de sumarse a personas desconocidas, nos presentan igualmente dos opciones: un mundo particular, es decir, un escenario apocalíptico, con una finalidad específica, en este caso la supervivencia, en el que se prefiere alcanzar dicha finalidad en soledad, en el caso A, mientras que en el caso B se prefiere, en este mundo específico, con esta finalidad específica, se prefiere alcanzar dicha finalidad sumándose a personas desconocidas. Entonces la pregunta a responder viene a ser ¿por qué preferimos una por sobre la otra? Vimos que era porque estimábamos que una opción era más deseable que la otra. Esta deseabilidad es el criterio que define la carga de la prueba, lo que el gobierno debe probar. Y esta deseabilidad puede darse ya sea por un criterio utilitario, típico encuadre de hay más beneficios que perjuicios en comparación, un criterio valórico, donde vamos a decir que valóricamente una opción es más deseable que la otra, o podemos hacer una mezcla de ambos. Es deseable desde un punto de vista utilitario y desde un punto de vista ético. Analicemos entonces lo que sigue a continuación en esta materia. Lo vamos a hacer utilizando diversos ejemplos. Analicémoslo con la moción: ¿es preferible un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma en vez de la piedad divina? Aquí, como vimos anteriormente, nos presentan dos opciones. En este caso, como ya lo habíamos conversado antes, el trabajo del gobierno va a ser señalar que la opción A presenta una deseabilidad mayor que la B. Y para ello, al menos en este caso ejemplar, vamos a recurrir a un criterio utilitario. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que vamos a preferir el mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma en vez de la piedad divina, porque desde un punto de vista utilitario nos presenta más beneficios desde esa perspectiva. Nuestro primer argumento va a ser que tenemos más chances de recibir el bien por parte de otros en este mundo, en el mundo que nosotros proponemos, que en el mundo de la oposición. ¿Por qué? Un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma es un mundo en el que se cree que hay vida después de la muerte a través de la reencarnación, y por ende las personas actúan sobre la creencia de que lo bueno y lo malo se les retribuye proporcionalmente en la vida siguiente, por lo que el incentivo a hacer el bien es muy fuerte. Mientras que en un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en la piedad divina, los resultados de tus actos dañinos pueden no tener consecuencia alguna debido al eventual perdón divino por haber admirado a ese Dios durante toda tu vida sin necesariamente haber hecho el bien, por lo que el incentivo a hacer el bien es menor. Por lo tanto,
En un mundo hay mayor probabilidad de bienhechores que en el otro, lo que conlleva que un mundo sea más beneficioso para la humanidad que el otro. Esto lo observamos desde la perspectiva de que existe un incentivo mucho más fuerte a hacer o a practicar el bien debido a la incapacidad de poder eludir la responsabilidad. En el mundo del karma, la responsabilidad te va a seguir, independiente de lo que hagas, más allá de la muerte incluso. Mientras que en el caso de la piedad divina, pudiendo recurrir a la piedad divina, efectivamente puedes eludir esta responsabilidad. Este entonces lo presentamos como un argumento utilitario. Presenta mayor beneficio para la humanidad desde la perspectiva que vamos a tener más personas que hagan el bien, o al menos van a existir incentivos que van a provocar que muy probablemente existan más bienhechores en un mundo que en el otro. Sigamos con un segundo ejemplo desde el punto de vista utilitario. Vamos a tener más chances de ser felices. Si el argumento anterior es cierto, entonces viviremos en un mundo menos hostil desde el punto de vista humano. La felicidad depende tanto de factores propios como de factores ajenos. Y si incrementamos la posibilidad de que los factores ajenos sean positivos, entonces hay más chances de ser felices, lo cual es positivo para la humanidad. Es decir, como las personas se van a preocupar de practicar mayormente el bien, esa parte de la felicidad que depende del factor externo, diverso al propio, probablemente va a ser menos hostil en un mundo, en este caso el del karma, que en el del otro, el de la piedad divina, como lo veíamos anteriormente en el primer argumento. Y por lo tanto hay más chances de ser felices en un mundo que en el otro. Seguimos presentando beneficios por sobre perjuicios que están en un mundo de forma más probable que en el otro. Tercer argumento. Seremos una sociedad más productiva. Si el argumento anterior es cierto, entonces viviremos en un mundo donde la sociedad probablemente será más feliz. Está comprobada la existencia de una relación proporcional que entre mayor felicidad, mayor es la productividad. En una sociedad productiva, los productos son más baratos y el margen de utilidad actual no se sacrifica. Los salarios tienden a mejorar, al igual que la capacidad adquisitiva de la población, etc. Es decir, hay beneficios económicos. Nos seguimos dando vuelta en la idea de que existen beneficios que se manifiestan en un mundo en vez de manifestarse en el otro, o que se manifiestan de forma mucho más probable que en el otro por los incentivos que ya analizamos anteriormente. Ahora, ¿podemos realizar este análisis desde una perspectiva exclusivamente valórica? Y la respuesta es afirmativa. Voy a utilizar en este caso un criterio ético o valórico. Argumento número 1. Un mundo más responsable. En el mundo del karma se ensalza el valor de la responsabilidad, pues nunca podrás escapar de los resultados negativos de tus actos, los que te persiguen incluso después de la muerte. La responsabilidad es un valor que estimamos valioso en sí mismo, pues es un reconocimiento a la dignidad del ser humano al observársele como un sujeto consciente capaz de razonar y ponderar sus acciones. A su vez, porque la responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos, genera confianza y genera tranquilidad en las personas. Aquí el valor de la responsabilidad se defiende en sí mismo como por los positivos efectos que genera en la convivencia. Un mundo más prudente. El hecho de que la responsabilidad de tus actos sea ineludible, dado que los resultados negativos te seguirán hasta después de la muerte, te incentiva a ser mucho más reflexivo en tus decisiones. La prudencia es una virtud muy importante para pensadores como Sócrates o Platón, precisamente pues es el ejercicio de un rasgo distintivo del ser humano virtuoso, que es reflexivo en la toma de decisiones. La persona prudente actúa con moderación y cautela, pues discierna reflexivamente qué es bueno y qué es malo. Un mundo de personas más reflexivas en su actuar es mejor que un mundo de personas menos reflexivas en su actuar. Siendo así,
la prudencia una herramienta para el bien común. Finalmente tendremos un mundo más empático. El hecho de que la responsabilidad de tus actos sea ineludible, dado que los resultados negativos te seguirán hasta después de la muerte, te incentiva a ser mucho más empático en tus actos. Lo anterior se debe a que si tus actos llegasen a ocasionar perjuicio a otros, dicho perjuicio te será retribuido en virtud del karma. En tal sentido, la única forma de ponderar correctamente si una de tus acciones ocasionará daño o perjuicios a terceros es precisamente poniéndose en su lugar y esforzándote por comprender si la extensión de tus acciones les produce daño o no. Así, un mundo más empático es un mundo en el que nos entendemos mejor los unos a los otros y existen mejores condiciones para la realización del bien común. Todo esto va dependiendo de la idea de que la responsabilidad es un valor que se ensalza mucho más en un lado que en el otro, lo que conlleva a una valorización de la responsabilidad en sí misma, como también de otros valores que dependen de ella. Es decir, encontramos más valores en este mundo del karma que probablemente en el mundo de la piedad divina. Obviamente, un criterio mixto, es decir, valórico y utilitario, consideraría ambas variables. Nos quedan dos elementos por desglosar en esta carga de la prueba. Veíamos que el gobierno debe probar que una opción es preferible, más deseable, más ventajosa que la otra que se presenta en la moción, ya sea respecto de un sujeto específico o en general, ya sea en un mundo abstracto o en un mundo específico. Hagámonos cargo entonces de estas últimas dos partes de la carga de la prueba que queremos abordar. Cuando hablamos de un sujeto específico o en general, nos preguntamos si los beneficios, perjuicios o valores que están detrás van asociados a un sujeto específico o se habla de la población en general. Obviamente esto va a depender del encuadre que se haga o de lo que diga la moción. Veamos los ejemplos de mociones que hemos tratado. Es preferible un mundo en el que el concepto de vida después de la muerte está basado en el karma en vez de la piedad divina. ¿Esta deseabilidad de mundo se afirma respecto de un sujeto específico o de un sujeto en general, en tu opinión? En la siguiente moción, las decisiones políticas muy relevantes deberían hacerse a través del Parlamento en vez de hacerlo a través de un referéndum. Nuevamente la pregunta es, ¿esta deseabilidad de una opción por sobre otra se hace en pos de beneficios dirigidos hacia un sujeto específico o en general? Nuevamente, lo dejamos como pregunta. Lo mismo podemos aplicar respecto de las dos mociones siguientes. ¿Deberían elegir el comunismo por sobre el capitalismo? Esta casa, en escenarios apocalípticos, prefiere sobrevivir en soledad en vez de sumarse a personas desconocidas. Volvemos a preguntar, ¿habla la moción de un sujeto específico? ¿Habla la moción de un sujeto en general? ¿O no dice absolutamente nada? Como veíamos, el determinar respecto de quién va a ser esta deseabilidad en cuanto a sujeto va a depender de o lo que diga la moción o cómo tú decidas hacer el encuadre. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. Entonces, ¿están determinados en la moción que analizábamos del karma los beneficios, perjuicios o valores respecto de quién deben ir? Y si no estuviesen determinados, ¿puede el encuadre hacerlo? Si la moción lo señala, obviamente hay que atenerse a lo que la moción dice, y si no estuviesen, es necesario hacer un encuadre. Y por regla general, cuando la misma moción no lo señale, es recomendable hablar de beneficios y perjuicios en general. Puedes encuadrarlo en un sujeto específico, sin lugar a dudas, pero sin embargo ello requerirá una justificación especial que sea aceptable tanto por el gobierno y que no incumpla las reglas que permitan una discusión entre el resto de las cámaras.
Recuerda, evita complejizar las cosas. Si la moción lo determina, es mejor hablar de beneficios, perjuicios y o valores que vayan en pos de la sociedad en general. Como te decía, si se va a encuadrar el sujeto beneficiado y ello no está de forma explícita en la tesis, debe ser fundamentado, pues es una métrica que escapa muchas veces a la simple lectura de la moción y te expone un debate sobre el espíritu de la moción, que suele ser un debate particularmente complejo. Veamos ahora el último elemento que nos faltaba, cuando hablamos de un mundo abstracto o un mundo específico. La pregunta que debemos responder es si el debate se desarrolla en un escenario general, abstracto, o si hay un escenario específico donde los casos de gobierno y oposición tomarán lugar. Dentro de este mundo específico incluiremos también la finalidad, si es que la moción la contiene. Por ejemplo, en la siguiente moción: esta casa, en escenarios apocalípticos, prefiere sobrevivir en soledad en vez de sumarse a personas desconocidas. El mundo específico es, en este caso, un escenario apocalíptico. Aquí, en la realización del encuadre, es indispensable caracterizar qué tipos de escenarios apocalípticos estamos hablando. Por ejemplo, si se va a distinguir entre apocalíptico y post-apocalíptico, y cuándo estaremos entre uno y otro. Si aquí se incluyen o no escenarios de extrema supervivencia, a pesar de no estar frente a la extinción de la raza humana, pensando así como un escenario apocalíptico es durante guerra o un terremoto local, o si entendemos también por apocalípticos exclusivamente escenarios de extinción de raza humana, si en dichos escenarios es posible la vida en superficie, etc. La caracterización del mundo tiene un impacto en la argumentación. No olvides eso. Así, por ejemplo, si partimos de la premisa económica de que los recursos siempre son escasos, en un escenario apocalíptico en el que la producción de bienes se ha detenido, es razonable pensar que serán aún más escasos. Ello debe ser recogido por las argumentaciones de gobierno u oposición al abordar la búsqueda de recursos, ya sea en soledad, ya sea con extraños. Pero además, esta moción tiene una finalidad específica y un sujeto específico. Se habla del individuo, no de la sociedad en general, y con una específica finalidad: la supervivencia. Por lo tanto, los beneficios van a ser analizados desde el punto de vista del sujeto como individuo, cuestión que es recomendable realizar en el encuadre, pues tendrá impacto argumentativo. Así, un argumento de preservar la especie, si bien correctamente fundamentado, puede quedar fuera de la métrica debido a que no necesariamente beneficia al sujeto que señala la moción. Y además, la finalidad es específica: sobrevivir, lo que es recomendable definir en el encuadre, pues tendrá impacto en la argumentación. Así, por ejemplo, vivir no es lo mismo que sobrevivir. El estándar de bienestar en el último es mucho más bajo que en el primero, por lo que ciertos argumentos pueden cumplir un estándar de beneficios propios del vivir, pero no necesariamente del sobrevivir, como sería el caso de un argumento de bienestar emocional. ¿Y qué podemos hablar de la estrategia? Usualmente en estas mociones el camino será probar beneficios, perjuicios y o valores. El primer camino será decir que el gobierno deberá probar los beneficios, mientras que la labor de la oposición será 1. Desmentir los beneficios, 2. Mostrar a la otra opción con más beneficios o más relevantes, o 3. Oponer perjuicios relevantes frente a los beneficios de elegir la opción del gobierno que disuaden de la opción de estar de acuerdo con lo que propone la afirmativa. Este primer camino plantea dos riesgos estratégicos relevantes. El primer riesgo es que el universo de beneficios-perjuicios queda abierto
por lo que entrega un campo extenso a las tres cámaras que siguen para desarrollar sustancia argumentativa. El segundo riesgo es que se te puede acusar de no hacerte cargo de lo que la moción exige probar, que una opción es mejor que la otra, en comparativa. Esto último quiere decir que mientras solo expongas beneficios, sin hacer un contraste con la otra opción, lo único que estás probando es que tu opción tiene beneficios, pero no estás probando que tu opción debe elegirse por sobre la otra. Ahora, ¿por qué esto último es un riesgo? Porque la cámara que haga efectivamente el contraste, explicando por qué una opción se superpone a la otra, puede desplazarte fácilmente en el debate. Por lo mismo, estratégicamente es recomendable un segundo camino. Es mejor ofrecer categorías relevantes que constituyan los parámetros en los que las opciones van a ser evaluadas, explicando por qué en estos parámetros tu opción se superpone a la otra. Cuando haces esto, no solo circunscribes el campo de la discusión, sino además realizas efectivamente un ejercicio de comparación. Por ejemplo, esta casa en escenarios apocalípticos prefiere sobrevivir en soledad en vez de sumarse a personas desconocidas. Aquí el criterio es supervivencia en escenarios apocalípticos. Habrá que probar en qué escenarios se presentan más beneficios que perjuicios para el cumplimiento del objetivo, que es la supervivencia del sujeto en escenarios apocalípticos. Podremos decir que hemos subdividido esta categoría de supervivencia en escenarios apocalípticos en diversas subcategorías donde la soledad se impone al acompañamiento con desconocidos. Esas categorías serán salud, recursos, seguridad, sigilo, capacidad de escape, capacidad de combate. Tendrás que comprobar que en cada una de esas categorías la soledad presenta más beneficios, ventajas, que el acompañamiento de personas desconocidas para el cumplimiento del objetivo, la supervivencia del sujeto en un escenario apocalíptico. Deberás indicar, y esto es muy importante, al inicio de cada categoría, por qué has optado por esa categoría para hacer la ponderación en tu línea argumentativa. Por ejemplo, la primera categoría, salud. Para la supervivencia en estos escenarios es indispensable contar con un estado de salud en buenas condiciones, de manera tal de contar con las energías necesarias para poder realizar las tareas que requiere la supervivencia, sea correr ante eventuales peligros, luchar en situaciones de combate, escalar escombros, recorrer distancias, etc. Entonces aquí estoy justificando por qué esta categoría es importante para lo que la moción nos llama a debatir, que es la supervivencia. Y aquí es donde yo explico por qué decimos que en soledad se protege mejor la salud que en compañía con desconocidos. Uno, porque la posibilidad de adquirir una enfermedad es mayor en grupo que en soledad. Dos, porque el factor contagio es mayor estando acompañado que solo. Y tres, porque en el evento de que mis acompañantes se enfermen primero, tendré que usar las medicinas en él o ella, y luego, cuando probablemente me enferme yo, ya no tendré las medicinas, pues las destiné inicialmente a mi acompañante. Mientras que si me enfermo estando solo, las medicinas se utilizan prioritariamente en sí. Lo ideal es explicar, como lo hice en el punto 3, en comparación al 1 y el 2, un poquito más de desarrollo señalando por qué en soledad se protege mejor la salud respecto de la adquisición de una enfermedad, respecto del factor contagio, que estando acompañado por personas desconocidas. Intenta hacerlo con la moción "deberían elegir el comunismo por sobre el capitalismo", de manera tal que lo desarrolles como ejercicio, con pausa en el video, e intenta generar estas categorías que te señalaba. Puedes hacerlo con esa moción o puedes hacerlo con esta segunda moción que te presentamos como ejemplo. Existen ciertas mociones anómalas de preferencia. Principalmente nos vamos a quedar con las dos primeras. La tercera requiere un tratamiento diferente que lo vamos a analizar en otro de nuestros videos.
Por ejemplo, cuando nos hablan de los gobiernos deberían priorizar políticas que reduzcan la inequidad social por sobre el desarrollo económico, o los derechos de los trabajadores se deben priorizar por sobre los tratados de libre comercio. Aquí la preferencia no necesariamente implica exclusión de una opción por sobre la otra, porque el hecho de priorizar no se traduce necesariamente en excluir, o pueden presentarse escenarios en que priorizar no significa excluir. Y esto es importante tenerlo presente, puesto que en este tipo de emociones cobra mucha relevancia qué es lo que vamos a entender por priorizar, propiamente tal, para que lo tengas presente en este tipo de casos. Finalmente, nos vamos a referir a un caso especial: las mociones de esta casa prefiere un mundo. Estas fueron incluidas explícitamente en el Manual de Adjudicación y Debate WDC, el del Mundial en inglés, en Ciudad del Cabo 2019. ¿Qué es lo que dice este texto? Las mociones que empiezan con esta casa prefiere un mundo en que X son debates en los que se requiere una comparación entre un mundo en el que se contiene o existe el fenómeno X contra el statu quo. Ahora, esto es importante diferenciarlo de la moción de contraste que analizábamos en este trabajo, donde te presentan el mundo del karma, por ejemplo, y el mundo de la piedad divina. Te presentan dos mundos alternativos como excluyentes. En este caso solamente te dicen, esta casa prefiere un mundo en que X. Entonces, aquí el contraste es el mundo en el que existe el fenómeno X y el statu quo. La posición argumentativa, según este manual, debe ser siempre por parte de la oposición en relación al statu quo. ¿Qué significa esto? Que la oposición solo puede defender el statu quo negándole la posibilidad de un contracaso. Por ejemplo, en la moción esta casa prefiere un mundo en el que todos tienen superpoderes, la oposición no puede hacer otra cosa sino argumentar en favor del statu quo, no pudiendo así la oposición presentar un mundo alternativo, como podría ser un contracaso, un mundo en el que solo las personas buenas tengan superpoderes. Debes defender el statu quo como punto de comparación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestro programa de entrenamiento. Esperamos que vuelvas para la siguiente publicación. Si deseas continuar en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, /SDAPUCB, en nuestra fanpage en Facebook, también /SDAPUCB, o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico pucb.debate@gmail.com. Finalmente, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal por los futuros contenidos que iremos agregando. Cuídate y que tengas un buen día.